sobre la exaltación de Jesús, la exaltación de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a compartir un poco de cómo se aplica esto acerca de la exaltación de Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Así que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Jehová Dios. Entonces, en el plan de Dios para poder redimir al hombre caído, al hombre que había caído, Adán, dice que Dios se hizo hombre. Recuérdense que Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Así que para poder restaurar esa imagen que se había perdido por causa del pecado, dice que Dios, Jesús, se hizo hombre, se hizo carne, tomó forma de siervo, dice que se humilló a sí mismo, y dice que fue un poco más abajo que el hombre para poder redimirlo de todas las cosas que el primer Adán había perdido. Esa humillación hizo que Jesús fuera a la cruz. Dice que en la cruz es, vamos a decir que el peor acto de humillación posible que existe a una persona que ha sido condenada a la muerte. Significa que la cruz no era como una muerte rápida, sino que la cruz era un proceso lento de humillación hacia las personas que iban a matar hasta que llegara su momento de su último aliento. Por eso que dice que los soldados romanos se burlaban de Jesús. Dice que lo golpeaban, le daban varas de golpes. Dice que golpeaban su rostro, arrancaron sus barbas, rompieron sus ropas. Cuando una persona en la Biblia queda sin ropas, es un simbolismo de vergüenza. O sea, la persona está pasando una vergüenza, pero en este caso era una vergüenza pública. Jesús va a la cruz, su sangre es derramada poco a poco, le siguen insultando en la cruz, lo menosprecian, que ahí se cumple lo que dice Isaías 53, el varón, el siervo sufriente, que iba a ser menospreciado por las personas, iba a ser menospreciado por su pueblo, pero aún así Jesús nos amaba, que estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros tomáramos su vida. Todo aquel que cree en Jesús, dice, tendrá vida eterna. Entonces la cruz fue el acto máximo de humillación. Entonces cuando el Padre, Dios, ve este acto de humillación, Jesús va a la muerte. Al tercer día Jesús resucita y dice que el Padre lo asciende otra vez a los cielos, al rango más alto, que es sentarse en el trono de Dios. Entonces otra vez Jesús se sienta a la diestra del Padre. Entonces ya les dije al principio, Jesús es el verbo, que es Dios. Pero Jesús también es del linaje de David. Entonces, número uno, la exaltación de Jesucristo hacia el trono de Dios. Por eso que el evangelio que predicaban los apóstoles siempre apuntaban al evangelio eterno de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio eterno? Predicar las buenas nuevas, pero en sí, ¿en qué se basa que podamos recibir las buenas nuevas? Es por causa de la exaltación de Jesucristo, que Jesús vino a la tierra siendo Dios, se humilló, fue obediente a la cruz, tuvo muerte de cruz, murió, resucitó, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios en su trono para siempre. Esa es la exaltación. ¿Cuál es la exaltación? Sentarse en el trono. Significa que la dimensión más alta que una persona puede ocupar es sentarse en un trono. Entonces cuando Jesús se sienta en el trono, dice el Salmo 110, dice, Dios enviará desde Sión la vara de su poder. ¿Cuál es la vara de su poder? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, en Hechos 2,
el derramamiento del Espíritu Santo es la vara del poder de Dios, que es el Espíritu Santo que viene, es enviado a la tierra, dice, para traer el dominio de Dios a la tierra y poner a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Entonces, este ejemplo, hay varios ejemplos que quiero compartirlo un poco más para que tengamos un poquito más de entendimiento. ¿Y cuál es la necesidad de que Dios, porque Dios quiere, en Apocalipsis capítulo 3, dice que a todos los que salgan más que vencedores, dice Jesús, dice, ellos van a poder sentarse en el trono juntamente conmigo. Entonces, las personas más poderosas en la Biblia fueron aquellos que tuvieron tronos, dominios y reinos. Tronos, dominios y reinos. La palabra dominio aparece en Génesis 1 cuando dice que Dios le dio a Adán un dominio sobre el cielo, sobre el mar, sobre la tierra y sobre todo lo que está debajo de la tierra y sobre la creación. Entonces Adán era prácticamente un rey, un hijo de Dios, rey aquí en la tierra. Entonces vamos a darle varios ejemplos para que su mente se le vaya ampliando de la necesidad de estar sentado juntamente con Cristo. Ya sabemos que Jesús fue exaltado, se sentó a la diestra del Padre. Lo que Jesús quiere es que lo que Él está haciendo, nosotros también lo recibamos. Pero dice la Biblia, dice, para aquellos que sean más que vencedores. Significa que tienen que salir victoriosos. Amén. Entonces, estas son recompensas eternas, pero son recompensas eternas para aquellos que salgan más que vencedores, para que ellos salgan victoriosos. Entonces, cuando la persona es sentada en el trono, eso es lo que se llama ahora dominio. Significa que muchas personas pueden tener niveles, por ejemplo, como un príncipe o un señor de una tierra. Pero si ustedes ven en lo natural, en un reino, por ejemplo, en Gran Bretaña, Inglaterra, hay un trono por un solo reino. Entonces no es que hay muchos tronos, sino que hay un solo trono donde el rey o la reina se sienta y domina el reino. O sea que el que se sienta en el trono es el que domina todo. Por eso que sentarse en el trono es la responsabilidad máxima que una persona puede recibir. Ya sea que la persona sea buena o mala, es la responsabilidad máxima. Por ejemplo, aquellos que viven en repúblicas, por ejemplo, en Panamá, cuando un presidente queda electo, ¿cuál es el simbolismo de que su gobierno va a iniciar? Es sentarse en la silla presidencial. Recibe una banda de colores con los colores de la bandera de Panamá y se sienta en una silla presidencial. Aquella persona que se siente en esa silla es el responsable de la tierra de Panamá. Por eso que eso es como a nivel de Panamá es lo más parecido. Si ustedes van a otros reinos, como si ustedes van a los reinos árabes, es lo mismo. Ellos tienen un rey y ese rey tiene varios príncipes. Los príncipes también pueden tener tronos, pero son como tronos, pero que están por debajo, secundarios, como para poder administrar todo el reino. Por eso que Dios también hace lo mismo. Dios tiene un trono en el cielo y dice que en el cielo hay 24 ancianos con 24 tronos con coronas. Entonces en el cielo hay varios tronos. Está el trono de Dios y hay 24 ancianos con tronos y coronas, que son reyes. Entonces Dios establece siempre el mismo sistema para todo. O sea, el que se sienta en el trono controla todas las dimensiones.
Entonces cuando Dios, por ejemplo, en los 7 días de la creación, Dios va a crear, Dios dijo, sea la luz. Dios tiene como este patrón. Dios crea una dimensión, o sea, un espacio, y después ese espacio lo rellena. Dios dijo, sea la luz. Después en el segundo día y al tercer día dice que Dios separó las aguas de los cielos de la tierra. Después separó las aguas de la tierra. Después cuando Dios creó ya las dimensiones, ¿qué hace Dios? Que Dios rellena esas dimensiones. Después dice que vinieron los árboles, las plantas, las semillas. Dios crea al hombre. Entonces cuando Dios crea al hombre, Dios lo pone al hombre con dominio. Toda persona que recibe dominio, recibe trono. Entonces Adán era el encargado de traer el dominio del reino de los cielos sobre toda la tierra. Ese era el plan de Dios. Entonces la palabra dominio, porque esta palabra dominio es importante, en hebreo es la palabra que aparece en Génesis 1:28, es la palabra rada. Y dominio significa establecer. Significa que toda persona que recibe un trono está en la dimensión de lo establecido. Cuando una persona está establecida, o sea, su vida es como que es la categoría más fuerte que se puede decir. Por ejemplo, la Biblia describe dimensiones como ser plantado, ser levantado, ser edificado y ser establecido. O sea, cuando llegas establecido, llegas a la dimensión de lo inamovible. Significa que ya nadie te puede mover de ese lugar. Pero, por ejemplo, viene plantado, después sigue subiendo, ser levantado, después tercero viene ser edificado, y después de ser edificado, después viene una cuarta que es la más potente, es donde Dios se mueve, que es ser establecido. Cuando Dios dice que una persona va a ser establecida, es que va a recibir tronos y dominios para que se vuelva inamovible. Por ejemplo, una persona puede ser plantada, pero como una planta también puede ser arrancada. Entonces, alguien puede ser levantado, pero puede ser derribado. Alguien puede ser edificado, pero puede ser derrumbado. Pero cuando llegas a la dimensión de lo establecido, que es donde Dios opera, estás en un estado inamovible. Por eso que cuando Dios habla acerca de David, dice, te daré a ti un trono eterno, te daré un dominio eterno, un reino eterno, una descendencia, que uno de tus hijos heredará este trono eternamente y para siempre. Eso es inamovible, significa que nadie lo puede quitar de ese lugar. Eso es inamovible, establecido. Entonces el trono de Dios opera en la dimensión del establecido. Entonces, número 1, la exaltación de Jesucristo. Número 2, cuando Jesús es sentado en el trono, entonces Dios envía la vara de su poder para establecer dominio. Entonces dominio, que es la palabra rada, que habla sobre ser establecido, también habla sobre pisotear bajo los pies. Por eso que dice el Salmo 110, dice, Dios enviará la vara de su poder, dice, domina en medio de tus enemigos. Significa que cómo llegamos a dominar a los enemigos, hablando principados de maldad, huestes de maldad, para poder operar en esas dimensiones como operaba el rey David, el rey Salomón, Daniel y sus amigos, los apóstoles. Ellos tuvieron que recibir dominio, reino y tronos espirituales. Algunos de ellos recibieron tronos físicos y otros de ellos recibieron tronos espirituales. Entonces, la Biblia, esta es una cosa que abra su mente y su corazón y su espíritu, porque esto le va a cambiar su forma de perspectiva. Entonces, en el cielo, en el reino de los cielos, dice que Dios tiene el trono de Jehová. Es donde Dios está sentado en su trono alto y sublime. Jesús está sentado en ese trono como hijo de Dios. Daniel 7 nos habla de que el Hijo de Dios se acercó al que está sentado en el trono y a él se le dio dominio, reino y majestad. Toda persona que recibe dominio, recibe reino. Entonces, en los cielos hay un trono donde está el Padre sentado y Jesús está sentado a su diestra, o sea, en el mismo trono. La diestra significa que Dios exaltó
su diestra, su brazo derecho, que representa su poder, su autoridad. Pero, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que años después, pero Dios le dio a Moisés, dice, si algún día el pueblo empieza a pedir rey, Dios le dice a Moisés, escribe se llama las leyes de los reyes. Si no me equivoco, está en Deuteronomio 17, donde Dios estableció que si algún día Israel tuviera un rey físico, este rey tenía que seguir estas leyes. Una de esas leyes era que tenía que tener la ley de Dios, leerla todos los días. Por eso que David siempre hablaba de meditar la palabra de Dios todos los días. Y también hablaba de que entre más leyera la ley de Dios, dice, iba a tener más amor por Dios y más amor hacia su prójimo, porque un verdadero rey de Dios tiene que amar a Dios y amar a su prójimo. Entonces, el pueblo, años después, cientos de años después, piden a Saúl. Pero Saúl fue un rey que pidió el pueblo, no fue un rey que Dios envió. Entonces Saúl es destituido. Entonces Dios levanta a un hombre conforme al corazón de Dios, que se llama David. David significa amado por Dios. Entonces después en 2 Samuel 7, Dios hace un pacto con David. Y Dios le da esta promesa al rey David. Dice, te voy a dar un trono que va a ser eterno. Escucha esto. Un trono que va a ser eterno. Y uno de tus descendientes se va a sentar en este trono. Y la persona que se siente en este trono va a ser hijo de David. Va a ser un rey que va a ser el rey Mesías. Mesías significa ungido, rey. Un rey ungido. Y dice que su reino va a ser eterno y para siempre. Pero cuando está hablando de que va a ser eterno y para siempre, habla de que eso va a ser aquí en la tierra. Entonces el trono de David, también la Biblia lo empezó a describir como el trono de Jehová. Significa que cualquiera persona de los descendientes del rey David se sentara en el trono de David era igual a sentarse en el trono de Jehová. Cuando hablo del trono de Jehová me refiero a que está en el cielo. Pero el trono de David está en la tierra. Entonces hay es el mismo trono, pero en diferentes dimensiones. Uno está en el cielo y uno está en la tierra. Entonces en el cielo está el trono de Dios y en la tierra venía el trono de David. Entonces, a medida que va avanzando el plan eterno de Dios, estos dos, el trono del cielo y el trono de la tierra, se van a ir juntando hasta que se volvieron un solo trono igual. Porque dice la Biblia, dice que el que sentara en el trono de David era sentarse en el trono de Jehová. O sea que Jehová se iba a sentar en el trono de David. Y David se iba a sentar en el trono de Jehová. Y Jesús es el hijo de David, pero Jesús también es Jehová Dios. O sea, Jesús cumple las dos categorías. Jesús es Jehová Dios, que está sentado en su trono, pero Jesús también es hijo de David. Por eso que en la Biblia, en los evangelios, por eso que le digo, la persona que tiene tronos recibe responsabilidades, recibe poderes y autoridades que no tienen las demás personas. Por eso que en los evangelios, cuando las personas iban a recibir los milagros, muchos de esas personas clamaban aquel que está en el trono. Por ejemplo, Jesús iba caminando y en vez de decir Jesús decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces cuando le decían hijo de David, Jesús se volteaba siempre. Él decía porque están invocando el pacto de Dios que hizo con David, con sus descendientes y con el rey Mesías. O sea que el rey Mesías tenía que atender esa responsabilidad. Por eso que cuando decían, por eso es que es importante conocer estos títulos que tiene Jesús acerca de ser hijo. Por ejemplo, hijo de hombre, está hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de David y el cuarto, hijo amado. Esos 4 títulos son títulos mesiánicos acerca de Jesucristo, que cuando tú lo entiendes, cada uno tiene una función
del trono de Dios en el cielo o en la tierra. Entonces, las personas que recibían milagros eran porque estaban invocando a aquel que está sentado en el trono. Por eso dice Pablo: acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Significa que cuando vamos a orar y a invocar el nombre de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, nos da acceso al trono. ¿A quién estamos invocando? Estamos invocando a Jehová, estamos invocando a Jesús, el Hijo de David. Ten misericordia de mí. Porque una de las cosas es lo que Dios está haciendo en su trono en el cielo, y otra respuesta es el trono en la tierra. Jesús tiene las dos cosas al mismo tiempo: el trono de Jehová y el trono de David. Entonces le voy a leer dónde aparece esto. Primera de Crónicas 28:5, y en Primera de Crónicas 28:5 va a aparecer que el trono de David es el trono de Jehová. Y desde entonces mis hijos, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces, sentarse en el trono de David era sentarse en el trono del reino de Jehová. Primera de Crónicas 29:22 dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino de Salomón, hijo de David. Ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. El 23 dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Primera de Crónicas 29:23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. ¿Cuál era el trono de Jehová en ese momento en la tierra? El trono de David. Entonces empezaron a llamar que el trono de David era igual al trono de Jehová. O sea, que la persona que se sentaba en el trono de David era como si Jehová se sentara ahí mismo en la tierra para reinar a todo Israel. Porque el plan de Dios es que Dios tenía que ser el rey de Israel. Dice: en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Significa que cuando un pueblo empieza a obedecer, o cuando las personas empiezan a obedecer tu voz, cuando te sientas en el trono. O sea, sentarse en el trono es recibir la voz de comando. Que lo que esa persona que está sentado dice, eso es lo que Dios va a hacer. Pero tienes que estar sentado en el trono. Entonces dice el 24: y todos los príncipes poderosos y todos los hijos de Israel presentaron homenaje al rey Salomón. Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey tuvo antes de él en Israel. Significa que la persona que recibe un trono de Dios, Dios lo engrandece en extremo a los ojos de las personas, le da gloria en su reino mientras esté aquí en la tierra. Por eso que el plan de Dios, Jesús ya está sentado a la diestra del Padre. Ahora lo que Dios quiere es que tú te sientes juntamente con Jesucristo. Pero dice: para aquellos que son más que vencedores. Entonces el Salmo 10 dice: Jehová da dominio al rey. Salmo de David: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Ven? Cuando la persona se sienta en el trono de Dios, juntamente con Dios, recibe la vara del poder. ¿Cuál es la vara del poder? Es como un cetro de un rey. Cuando la persona tiene esa autoridad, entonces recibe ahora esto, la segunda fase, que es recibir dominio. Este dominio va a venir por medio de palabras, decretos y comandos que salgan de la boca del rey para dominar a los enemigos y ponerlos bajo nuestros pies. Entonces, cuando los enemigos son vencidos, entonces dice que el pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Entonces tiene que venir la manifestación del Espíritu Santo con señales, prodigios, maravillas y milagros. Entonces la gente va a empezar a decir: wow,
Dios, el Dios de Israel está en ese lugar, o el Dios de Israel está con esa persona. Entonces, por eso es que es importante que ustedes manifiesten el poder de Dios, señales, prodigios, maravillas y milagros, porque la gente cuando ve eso va a decir, wow, ¿qué tiene esa persona que cuando habla, Dios lo respalda? La manifestación del poder. Ahí está. Entonces en Hechos 2 vemos que cuando Dios envía su Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, es porque Jesús fue exaltado a la diestra y Dios envía la vara de su poder, que es el Espíritu Santo de Dios. Filipenses 2 dice, humillación y exaltación de Jesucristo, cuando siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ser exaltado, si la humillación es llevar a la persona al peor rango posible, lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciado, la exaltación es todo lo contrario. Es Dios exaltando a la persona al rango más alto posible que existe. ¿Cuál es el rango más alto posible que existe? Es sentarse a la diestra juntamente con Dios. El Salmo 89 es el pacto de Dios con David. Dice, hice pacto con mi escogido, versículo 89:3. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Ven? Dios va a edificar un trono que es generacional, por todas las generaciones, para siempre. Pero para eso tiene que ser una persona que viva para siempre, que sea eterno. Tiene que ser Dios mismo, que es Jesús. Después dice Selah, que es descanso. Entonces cuando viene el trono de Dios se manifiesta, ¿qué recibimos? El descanso de Dios. ¿Cuál es el descanso? Que ahora dice el 9, tú tienes dominio sobre las bravezas del mar. Cuando se levantan tus ondas, tú eres sosiega. Significa que cuando no se puede dominar el enemigo es porque el trono no está ahí manifestado. Entonces el enemigo hace diferentes tipos de daños, causa estragos, hasta que venga una persona. Por eso dice, ¿cuál es la oración que Jesús nos enseñó? Venga a tu reino. O sea, que el trono de Dios, el reino de Dios, se manifiesta aquí a la tierra. Cuando el trono de Dios se manifiesta, Dios domina sobre sus enemigos. Dice el 13, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son los cimientos de tu trono, misericordia y verdad delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará Jehová a la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrará todo el día, en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Todo esto es el Salmo 89, versículo 18. Dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. ¿Lo ven? Entonces cuando estamos hablando del trono de Jehová, el trono de David, estamos hablando que el cielo y la tierra se unieron. El trono que estaba en el cielo y en la tierra se van uniendo, y la única persona que los puede unir es solamente una sola persona. Se llama Jesucristo, Jesús. Por eso dice Filipenses, dice el nombre que es sobre todo nombre, porque Jesús tiene los tronos del cielo y los tronos de la tierra. Como Él es el rey de toda la tierra, el rey de todo Israel, el rey de las naciones, aquí está sentado en el trono. Entonces todos los demás que se tienen que doblegar, porque Él es el rey en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Donde sea que vaya, Jesús es el rey, el Dios de Israel, el creador del universo. El 28 dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él, pondré su descendencia para siempre
y su trono como los días de los cielos. Entonces ven, ahí están las frases, siguen las frases, como los días de los cielos. Los cielos son, los años de los cielos son, extensos, como la eternidad. Entonces está hablando de que ese hijo de David, que es Dios, que tomó forma de cuerpo, sangre y carne, ese es el que va a poder sentarse en un trono para siempre. Dice, su descendencia será para siempre, su trono como el sol delante de mí. Entonces, por eso que cuando venga la era milenial, ese trono que estaba en el cielo se va a unir a la tierra. Y en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en Apocalipsis 22, en Apocalipsis 22, el trono de Dios, el que estaba en los cielos, por primera vez desciende a la tierra. Apocalipsis 21 dice que el trono de Dios y del Cordero, por primera vez en toda la historia, el trono que estaba en los cielos va a descender físicamente a la tierra. Y en Apocalipsis 22, el cielo está en la tierra. O sea, Jehová, el Dios de Israel, Jehová que está sentado en su trono alto y sublime, ese trono desciende a la tierra. Y entonces ahí se combinan las dos cosas, el trono de Jehová y el trono de David, en una sola persona que es Dios. Jesús va a estar gobernando todo. Dice, Dios es exaltado con su diestra, Jesús es exaltado como príncipe y salvador de Israel. Entonces Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. O sea que para ser salvador tenía que ser un príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, significa que el único que podía dar perdón de pecados es un rey. Y eso pasa en lo natural. Una persona puede haber sido, tener asuntos legales en contra, pero un rey tiene la última palabra. El rey puede decidir si darle perdón o no darle perdón. Ese es como el indulto, ¿no? Dice que este rey puede perdonar a las personas. Por eso que el paralítico, preguntaron quién fue el que Jesús le dijo, dice tú, ¿qué es más fácil? Que yo diga sus pecados son perdonados o que diga levántate, camina y anda. Y después Jesús dice, para que vean que tengo autoridad dada por Dios, le digo a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Eso para los fariseos fue como, ¿quién es esta persona que tiene autoridad? Es que lo que pasa es que Jesús es Dios y es el rey, por eso que Él tiene esa autoridad para hacer eso. Dice, a ti te digo, levántate y anda. Y el paralítico comenzó a andar. Entonces el 5:40 dice, convinieron con él y llamaron a los apóstoles después de haberlos azotado. Le estimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. O sea, estos maestros de la ley, estas personas querían que los discípulos no hablaran en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que el nombre de Jesús es el nombre que sobre todo nombre. Entonces los apóstoles dijeron que no, nosotros vamos a seguir predicando en el nombre de Jesús. Dice, los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que cada vez que predicamos tenemos que siempre mencionar el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, cuando Jesús se sienta en el trono, ¿qué va a hacer? Jesús nos va a dar el mismo dominio que Él tiene de estar en su trono, y el dominio se lo va a entregar ahora a la iglesia. Eso es lo que va a hacer Jesús. Entonces el Espíritu Santo domina sobre los enemigos de Dios hasta ponerlos bajo los pies de Dios y de la iglesia. Jesús le da dominio a la iglesia en la tierra, Efesios 1:19. ¿Y cuál la superintendencia de grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Significa que los enemigos, ¿quién tiene que someter a los enemigos de Dios? Los principados de maldad, jueces de maldad. ¿A quién Dios le dio ahora la autoridad de hacer eso? A su iglesia. O sea que eso es lo que tenemos que hacer realmente nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vamos a orar, a interceder, hay que estar revestido de la armadura de Dios. Hay que reconocer que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, juntamente con su trono, y de ahí empezar a comandar, a decretar que esos enemigos son puestos bajo nuestros pies. Espíritus de enfermedad, huestes de maldad, aquellos que están causando maldad y tinieblas en las naciones, hay que ponerlos bajo los pies. ¿Cómo lo hacemos? Con la vara del poder, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, Dios también nos da canciones y adoraciones, cánticos, incluso para dominar a los enemigos. Cuando ustedes dicen la palabra aleluya, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, que ha puesto a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Eso es lo que significa aleluya. Significa que cada vez que cantamos aleluya, 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 o en otras canciones, y esa canción, esa versión clásica, yo digo que esa es una de las mejores canciones que yo escuché en toda mi vida. Solamente dice aleluya. Algo tan sencillo, pero al mismo tiempo, cuando tienes el entendimiento de qué sucede cuando cantas eso, es una de las canciones más poderosas que yo he escuchado en toda mi vida. Aleluya significa bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, que ha puesto a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Significa que cada vez que cantas aleluya, estás exaltando a Jesús, al bendito Rey que está sentado en el trono, y al mismo tiempo pisas y pones por debajo de tus pies a tus enemigos. O sea, esa canción hace doble. Exalta a Jesús y humilla a Satanás al mismo tiempo. Porque ¿cuál es la humillación de Satanás? Ser pisoteado. Porque esa es la promesa de Dios en Ezequiel 28, en Isaías 64, que ese querubín, Lucifer, Satanás, dice que Dios, porque dice que ese querubín quiso levantar su trono, dice, él quiso exaltarse a sí mismo, poner un trono donde estaba el trono de Dios, y dice que Dios lo derribó y lo puso por tierra. Entonces, la exaltación de Jesús al mismo tiempo es poner al enemigo bajo nuestros pies. A la humillación de Satanás, estar bajo nuestros pies. Este canto de aleluya ustedes lo van a ver en Apocalipsis 19, cuando Jesús está regresando a la tierra al final de los 7 años de la gran tribulación. Al final de los 7 años Jesús regresa, y en los cielos se va a escuchar esta canción. Los cielos se abren, Jesús viene en su caballo blanco, y esta es la canción que introduce el regreso de Jesús a la tierra. Es aleluya. Apocalipsis 19, en el versículo, aparece aleluya, solamente aparece 4 veces en todo Apocalipsis. Aparece en el versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 6. Dice: después oí una gran voz de multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, ahí está la primera, honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Han vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, la segunda. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaban sentados en el trono, y decían amén, aleluya. Esa es la tercera. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños y grandes. Y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía:
Viene la cuarta, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocemos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. Entonces cada vez que cantamos aleluya, exaltamos a Jesús y al mismo tiempo el enemigo es puesto bajo nuestros pies. Entonces los hijos de Dios empiezan a recibir en la era milenial. En el cielo están los 24 ancianos dando una representación de la plenitud del cuerpo de Cristo que empieza a operar en tronos. Pero en la era milenial, cuando Jesús descienda a la tierra, en la tierra, aquellos que salieron más que vencedores, dice que Dios los pondrá. Algunos van a estar sobre naciones, otros van a estar sobre reino, otros van a estar reinando sobre, dice, reinaremos juntamente con Cristo. O sea, cuando Jesús dice que vamos a reinar juntamente con Cristo es literal, no es como algo así abstracto, no. Vamos a estar en tronos dominando la tierra, en el cielo y en la tierra. Entonces en el cielo vemos a los 24 ancianos que ellos tienen una característica, tienen un tipo de lenguaje que hablan, ellos siempre están hablando de honra, gloria, de darle a Dios toda gloria, poder, sabiduría, riqueza, inteligencia, victoria, dominio, reino, imperio, majestad. Dice que rinden sus coronas delante de Dios. O sea, son personas, o sea, para mí los 24 ancianos es como que la plenitud del hombre en reconocer a Dios como su Dios. O sea, esas personas aman a Dios con todo su corazón, adoran a Dios y sirven a Dios por los siglos de los siglos. Ese es como el estándar del tipo de reyes y sacerdotes que Dios quiere. Entonces Apocalipsis 4 dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran. O sea, que es una cualidad para estar en esa dimensión. Al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono de Dios, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También vemos a los 12 apóstoles de Jesucristo que también van a recibir tronos. Cuando estaban en Hechos, los pasaron de discípulos a ser amigos de Dios. Después pasaron operaron en las dimensiones de los apóstoles. Pero en la era milenial, los apóstoles van a ser los reyes de la tierra que van a sojuzgar Israel. O sea, son reyes. Cuando estamos hablando de Pedro, Juan, Santiago y los apóstoles, estamos hablando de reyes. O sea, no hable así por así de los apóstoles, no, estamos hablando de que ellos son los reyes de la tierra realmente. Dice Mateo 19:28, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo de Hombre otra vez se siente en el trono de gloria, o sea, todo tiene que ver con Jesús sentado en el trono de gloria, vosotros, aquellos que me habéis seguido, escuché bien, aquellos que siguieron a Jesús, que dejaron todo por seguir a Jesús. Algunos tuvieron que dejar casa donde vivían, lo que tenían. Y dice que siguieron al Cordero de Dios. Aquellos que siguieron a Jesús, dice, también ustedes se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, estos hombres que abandonaron su vida personal para seguir al Cordero de Dios, dice que en la era milenial van a recibir tronos. Significa que ellos son reyes. Entonces toda persona que se sienta en un trono recibe un respaldo, o una persona que esté sirviendo cerca del trono recibe un super respaldo. Para darle un ejemplo, José fue un hombre que fue respaldado por un trono. En este caso fue el trono de Faraón. Pero este Faraón fue una persona que reconoció a Dios. Génesis 41:39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo eso, no hay entendido ni sabio como tú. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, ese es, cuando dice por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea,
Faraón da una diferencia. Entonces dice Faraón, yo voy a quedarme en el trono, pero por tu palabra se va a reinar todo Egipto y todas las naciones que estén alrededor. Entonces, ¿cómo usted sabe que usted ha recibido dominio de Dios? Cuando el trono te respalda. ¿Cómo te respalda? Cuando tú hablas tu palabra, lo que tú dices, eso es lo que se hace. Es el comando de Dios, la palabra de Dios. O sea que por eso que dice la Biblia que no utilicen sus palabras para hablar como que cualquier cosa o vanidades. Para que tus palabras no queden como vanas. O sea que cuando las personas te escuchen hablar a ti, como dice Job, estaba leyendo unos pasajes de Job, creo que ayer o antes de ayer, y dice que Job, que cuando él venía a hablar delante de las personas prestigiosas de donde él estaba, la gente rica, los políticos, los gobernantes, los jóvenes, los niños, dice que la gente se callaba para escuchar lo que Job decía. O sea, que Job tenía un poder de comando en su voz, que cuando él hablaba, dice que la gente tenía que callar para escuchar qué iba a decir Job. O sea, ese es el dominio, la palabra. Que lo que tú dices, eso es lo que va a suceder. Por eso que Elías decía, por mi palabra no lloverá o por mi palabra va a llover. Son personas respaldadas por el trono. Entonces José dice que era respaldado por el trono. Entonces, obviamente, como José era respaldado por el trono, recuérdense, toda persona que es rey, que tiene dominio, tiene tronos, tiene un ejército. Como tiene un ejército, puede doblegar a su enemigo. Y el que no quiere hacer la voluntad de ese rey, también el ejército lo puede doblegar a su enemigo, a que no se somete. Entonces, por eso es que la gente tenía que someterse, porque cuando dice que el trono te está respaldando, también el ejército de ese trono te respalda. Entonces dice el faraón, dice, yo estaré en el trono, pero tú vas a dominar toda esta nación con tu palabra. Tú dices, vayan a la derecha y la gente tiene que ir a la derecha. Vayan a la izquierda y tienen que ir a la derecha, así como dijo el centurión a Jesús. Dice, porque yo soy un hombre de autoridad y le digo a este, ve allá, y ese soldado va allá y regresa y me obedece. Esa es la autoridad en la voz de comando. Entonces dice el 40, dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono estaré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de sus manos y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino, puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en el segundo carro. Pregonaron delante de él, doblar la rodilla, ahí está, toda rodilla se doblará. Y le puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces cuando las personas reciben tronos, ¿qué hacen los demás? Doblan las rodillas. Dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Entonces, dice, Jesús fue exaltado hasta los sumos. La señal de que Dios quiere exaltar a sus hijos es que ellos también tengan tronos. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos, como le estaba diciendo en antes sobre Satanás, Lucifer. Por eso que Lucifer en Éxodo, cuando se levantó en Éxodo 17, versículo 16, dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación de generación. Significa que cualquiera persona que se levante contra el trono de Jehová va a perecer. Por eso que le estoy diciendo, una de dos. O ustedes someten su voluntad al señorío de Jesucristo. O sea,
dobléguense voluntariamente en adoración delante del señorío de Jesucristo. Porque cuando estamos hablando del señorío de Jesucristo y la exaltación de Jesucristo, estamos hablando de que Él está sentado en el trono de Dios. O sea, este es el rango más alto posible. Tienen que someterse voluntariamente al Cordero que es digno, a Jesús, el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sométanse voluntariamente en adoración, porque si no se someten a ese trono de Dios, cuando Dios venga en su juicio, los que no se sometieron van a doblar sus rodillas, porque dice Dios que cualquier persona que quiera hacer guerra en contra del trono de Dios, dice que Dios va a hacer guerra contra ellos hasta destruirlos para siempre. ¿Quién incitaba esa guerra en contra del trono de Jehová? Era Lucifer, Satanás. Y en la tierra estaba Amalek. O sea, era una guerra de tronos contra tronos. Porque dice que en Lucifer, Satanás, en Isaías 14:12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea que Satanás siempre está debilitando a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, que son ángeles. Dice: levantaré mi trono. Pero fíjense, su trono él quería levantarlo. Significa que Dios nunca estableció ese trono. Él quería levantarlo por su propia fuerza. Dice: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Que ahí en hebreo dice Elión. Después dice: Dios responde: mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. O sea, Dios lo envió a lo profundo y allá se va a quedar para siempre. Lo envió al abismo y después lo va a enviar al lago de fuego, al infierno. Ezequiel 28:2 dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy, sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Significa que Satanás quería hacer lo mismo que tenía Dios. O sea, Satanás quería tener un trono para que la gente se doblegara a él. Por eso que toda persona que ha vendido su alma al enemigo, a Satanás, literalmente están adorando a Satanás, a ese trono. Pero las consecuencias de toda persona que haga eso es que Dios va a destruir el trono de Satanás y a todos aquellos que estén adorando a Satanás, a ese ángel caído. El 28:3 dice: aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, y con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata y tesoro. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se han enaltecido tu corazón. Usted se ha preguntado cuáles son las contrataciones que Satanás hacía. Satanás tenía dos tipos de contratación: una en el cielo, para hacer literalmente murmuración y poner en contra ángeles contra Dios. Pero cuando Satanás fue derribado a la tierra, ¿ustedes saben cuáles eran las contrataciones de Satanás? Era comprar almas. Por eso que si ustedes leen Génesis 14, dice que el rey de Sodoma le dice a Abraham: quédate tú con los bienes y déjame a mí las personas. Pero en hebreo dice almas. O sea que Satanás, ¿cuáles son las contrataciones que él hace? Comprar almas, llevarlas a la esclavitud. Y cuando las meten en esclavitud, en cárceles de prisiones espirituales y físicas, dice que nunca les va a abrir esas prisiones. La única forma que esas prisiones puedan ser abiertas es que venga alguien desde afuera, ungido de Dios, que su nombre es Jesús, y puede librar tu alma del dominio de Satanás, del pecado, de la muerte. Solamente Jesús puede hacerlo. Entonces dice:
Por tanto así ha dicho el 6, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto aquí yo traigo sobre ti, extranjero, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Significa que en esa iglesia de Apocalipsis, en esa área, en esa región, donde había una de las iglesias de Apocalipsis, dice que ahí estaba el trono de Satanás, donde mora Satanás. Y fíjense que algo que pasaba, que personas que pasaban por esos lugares, que eran hijos de Dios, dice que algunos de ellos murieron por causa del evangelio. Se volvieron mártires. ¿Por qué? Porque ahí estaba el trono de Satanás y por ahí moraba Satanás, en esa región física en la tierra. Entonces, donde está el trono de Satanás siempre va a haber ¿qué? Muerte, destrucción, hurtos, robos, llevar a las personas a la esclavitud en su alma, en su mente, en su espíritu, en su cuerpo. La única forma de que tú puedas ser librado de toda esa maldad, solamente hay una sola forma. Reconoce que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Reconoce que Jesús, su nombre es sobre todo nombre. Que Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Que Jesús es el Señor, el Dios, el Mesías, el Rey por todos los siglos, por los siglos. Solamente tienes que entregar tu corazón a Jesús y decir que Jesús es tu príncipe salvador. Pon toda tu confianza, toda tu vida, todos tus anhelos en Jesús. Solamente Jesús puede librarte, darte salvación y vida eterna por los siglos de los siglos. Y dice la promesa de las promesas. ¿Cuál es la promesa? Que aquellos que salgan más que vencedores, Jesús prometió, yo haré que ellos se sienten juntamente conmigo en el trono de mi Padre eternamente y para siempre. Ese es el rango de máxima exaltación. Si tú decías que el pecado te había derribado, porque eso es lo que hace el pecado te derriba al piso hasta que te vuelve polvo y ceniza. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, entregó su vida para redimir la tuya, nos dio su sangre, nos limpió de toda maldad, nos redimió, nos limpió. Y ahora dice, así como yo he subido al trono de mi Padre, yo también quiero que ustedes reciban lo mismo que yo he recibido. Esa es la máxima exaltación. Que Jesús está sentado en el trono de Dios para siempre. Y un día, cuando venga la era milenial, el trono de Dios y el trono de David se van a juntar en una sola, bueno, ya están juntados en una sola persona, pero ahora lo vamos a ver físicamente aquí en la tierra. El trono de Jehová desciende a la tierra. La nueva Jerusalén es establecida. Dice que viene el Cordero de Dios, está en el trono de Dios. Dice que las aguas serán para la sanidad de las naciones, las hojas de los árboles serán para la sanidad de las naciones. Dice que el sol, la luz de Dios va a alumbrar toda la tierra. Reinaremos juntamente con Cristo. Dice, no habrá maldición, ni llanto, ni lloro, ni clamor, ni dolor. Dice, todos van a ser sanados, todos van a estar contentos. Dice, habrá abundancia. ¿Cuándo sucede todo eso? Cuando el trono de Jehová viene a la tierra. Y hay un versículo que es para traer el trono de Dios a la tierra. Es Salmo 132, versículo 8. ¿Usted quiere traer el trono de Dios a la tierra? Esta es la oración. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. El arca del poder o el arca del pacto era el símbolo del trono de Dios. Después fue el trono de David. Pero esa es una de las oraciones. También venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Eso, pidan el trono de Dios. Que el trono de Dios venga aquí a la tierra. Cuando viene el trono de Dios, viene la luz de Dios, viene el amor de Dios, el poder de Dios, la riqueza de Dios, la victoria de Dios. Cuando el Cordero es exaltado para siempre
eternamente por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu pueblo, Señor. Aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdóname de toda mi maldad. Te entrego en este día mi corazón y quiero que Jesús sea mi Señor, que sea mi Rey, sea mi Dios, Jehová, mi Mesías, por los siglos de los siglos. Sálvame y líbrame de toda maldad. Líbrame del dominio de las tinieblas. Líbrame del pecado y de la muerte. Salva mi alma, salva mi familia, a mis allegados, mis amigos. Y ahora te pido que Jesús sea exaltado en mi vida. Que Jesús venga a morar en mi corazón. Que Jesús me llene de la plenitud de su Espíritu Santo para siempre. Y que me haga más que vencedor juntamente con Cristo. Y que nos podamos sentar juntamente con Jesucristo en el trono de su Padre, donde Dios es exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias a todos los que se conectaron en este día. Espero que pasen una excelente noche. Bendiciones a todos y salud.